Muy buen día, mi amada iglesia, que el Señor me les dé mucha bendición. Gracias por venir hoy, gracias porque estamos listos y dispuestos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Voy a pedirles que se pongan en pie. Vamos a iniciar este día alabando al Señor, pero vamos a buscar en el Salmo 34. Salmo 34, y con esto vamos a dar inicio a este maravilloso día. El Señor tiene un gran mensaje para hoy y queremos que cada uno disponga su mente y corazón para dar lo mejor al Señor. Salmo 34. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte.
contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en su majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, como decíamos el domingo anterior. Este libro que tengo en mis manos son las palabras que salen de la mente y el corazón de Dios. Este libro que tengo en mis manos es una carta de amor de Dios para nosotros. Este libro que tengo en mis manos habla de la bendición, de la misericordia y de la gracia de Dios para cada uno. Cuando yo sé que este libro es un libro de amor, yo lo abro con esperanza, con gozo, porque sé que el Espíritu Santo me quiere hablar. ¿Y qué es lo que me quiere decir el Espíritu Santo esta mañana? Trato de no hablar desde mi corazón, sino desde las Escrituras. Trato de no escoger cuál texto es el que tengo que decir, porque todo lo que está en la palabra de Dios es inspirada por Él.
Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Y no puedo escoger el versículo 5 del capítulo 2 y el versículo 4 del capítulo 6, o el capítulo 5, pero no tiene 6 capítulos. Tengo que leer todo lo que la carta me dice, tengo que entender qué es lo que el Señor me dice. Y una de las maneras para hacerlo es haciendo preguntas. A veces las preguntas pueden ser muy simples, de lógica. A veces pueden sonar hasta absurdas, pero lo bueno de estudiar la palabra de Dios haciendo preguntas es que usted busca respuestas. Y el Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura, le va a dar respuestas. Entonces vamos a ir ahí a Primera de Pedro, en el capítulo 1, y hemos alcanzado ya el verso 13. El verso 13, y sería del verso 13 al 17, pero no nos va a dar tiempo de ver hasta el verso 17, así que vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar. Pero vamos a leerlo. Entonces dice el verso 13, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Ok, vamos a irnos ahí al verso 13. Y vean cómo empieza el verso. ¿Qué palabra usa ahí el Espíritu Santo? Por tanto. ¿Qué significa un por tanto cuando estamos leyendo una carta, cuando hablamos de gramática? Cuando aparece un por tanto, está diciendo, en razón de lo que veníamos hablando, vamos entonces a hacer esto, esto y esto. Por ejemplo, es una palabra judicial. Cuando decimos que le van a dar la sentencia, ellos, los jueces, dicen el por tanto. ¿Cuál es el por tanto? O sea, ¿cuál es la sentencia? Por tanto, o sea, por todo lo que se ha dicho, por las pruebas que se han presentado, por las que no se presentaron, por todo lo que se ha debatido en este juicio, por tanto, y viene la sentencia. Ahora, el Espíritu Santo nos ha estado hablando en los versículos anteriores. ¿Qué fue lo que nos dijo? Entonces tengo que hacer un repaso rápido de qué es lo que me dijo. Y por razones de tiempo no vamos a leer el capítulo desde el versículo 1, pero me encuentro que me está hablando de bendiciones que el Señor da por gracia. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que por ser elegidos de Dios. En el verso 4 dice que tenemos una herencia celestial, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. En el verso 5 dice que estamos guardados por Dios, protegidos por Dios. En el verso 6 al 8 dice que van a haber pruebas para estimular nuestra fe, para perfeccionar nuestra fe. Y en el verso 9 dice que sabemos que al final de todo vamos a tener un final glorioso delante de la presencia de Dios. Estas bendiciones que el Señor da por gracia van a exigirnos o van a demandarnos santidad. Entonces, por tanto, esto que el Señor nos ha dicho, que el Espíritu Santo nos ha hablado de estas bendiciones, nos va a pedir o nos va a exigir santidad. Y entonces el tema en este momento va a tomar esos tintes. Es un llamado a la santidad, un llamado a vivir apartado para Dios. Entonces dice, por tanto, ¿verdad? Es la base que el Espíritu Santo nos da. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir con ceñir los lomos de vuestro entendimiento?
Sería la pregunta lógica. ¿Qué me quiere decir el Espíritu Santo con que tengo que ceñir los lomos de mi entendimiento? Si yo le hago la pregunta a usted en este momento, ¿qué me diría usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Me podría contestar? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, es una metáfora. Es una metáfora. El Señor está usando una verdad, una ilustración para que yo pueda entender lo que Él me quiere decir. ¿Qué es una metáfora? Por ejemplo, un ejemplo de metáfora. En la primavera de mi vida, ¿qué estoy diciendo? En la juventud de mi vida. En el invierno de mi vida, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Ah? En la tercera edad de mi vida. No estoy diciendo la juventud, ni estoy hablando de la tercera edad, entonces uso metáforas para referirme a eso, pero cuando yo digo la metáfora, cualquier persona lo puede entender. Aquí es una metáfora lo que el Señor está usando. Es una figura. Ceñir los lomos de mi entendimiento. Cuando habla de ceñir, es la idea de que usted agarra la faja y se la aprieta más a la cintura. Está ciñéndose la faja, ¿verdad? Estaba descansando, usted estaba... Después de la hora de almuerzo llegó a su casa, fue a almorzar, se aflojó la faja, descansó un poco, pero hay que continuar, se levanta, se ciñe la faja porque hay que continuar. Esta es la idea que va teniendo. Cuando los israelitas estaban allá en Egipto y eran esclavos, y llegó la noche de la liberación y tenían que celebrar la Pascua y sacrificar el cordero, el Señor les dice, tienen que estar ceñidos, tienen que estar preparados, tienen que estar con el calzado en los pies, o sea, tienen que estar listos. Así que ceñirse implica esa idea, estar listo, estar preparado, estar ajustado, estar atento. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Ceñir mi entendimiento ¿a qué? O sea, ¿a qué tengo que ajustarlo? ¿A qué tengo que apretarlo? Mi entendimiento es mi pensamiento. Yo tengo que traer mi pensamiento ¿a dónde? Dice la palabra de Dios. Tengo que traer mi pensamiento cautivo ¿a dónde? A Cristo. Ceñir los lomos de mi entendimiento es ceñir mis pensamientos a los pensamientos de Cristo, ceñir mi mente a la mente de Cristo. Esto trae como consecuencia de que ya no tengo que pensar como el mundo piensa, sino tengo que pensar como Cristo piensa. Y eso es un cambio de vida radical. Yo no puedo vivir la santidad si pienso como el mundo piensa. Es que yo pienso un poquito como el mundo y un poquito como Cristo. Bueno, eso vendría a ser como la iglesia de la Odisea, que no es ni fría ni caliente. Y como no es ni fría ni caliente, la vomitaré de mi boca. Yo tengo que ceñir los lomos de mi entendimiento porque tengo una responsabilidad personal. El Señor no quiere obligarme a que yo ciña los lomos de mi entendimiento, a que yo deje de pensar al mundo, a que yo deje de seguir al mundo, a que yo deje de abrazar al mundo y amar al mundo. El Señor no quiere obligarme a eso. El Señor quiere que por amor a Él yo renuncie al mundo. Que deje de seguir al mundo para empezar a seguir a Cristo. Recuerde que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Que nos lleva a dónde? Al Padre. El mundo nunca nos va a llevar al Padre. Ninguna filosofía mundana nos puede llevar a Dios. Son filosofías mundanas. Pueden sonar perfectas y maravillosas, pero siguen siendo filosofías mundanas. Aquí el asunto es que yo tengo que pensar como Cristo piensa, así que tengo que ajustarme al pensamiento de Cristo y para eso voy a necesitar la palabra de Dios. Porque si no, no podría lograr lo que el Señor me está pidiendo que haga. Les leo un versículo. Hay varios versículos, se los voy a leer porque
es una enorme cantidad de veces. Segunda de Corintios 2:16. Y dice la palabra de Dios: ¿quién conoció la mente del Señor? Y termina diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ya tenemos la mente de Cristo. Pero qué raro, es que yo no pienso como piensa el Señor Jesucristo, pero ya tengo la mente de Cristo. ¿Y cómo es eso? Porque si soy creyente tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va mostrando, me va enseñando y me va hablando, me va capacitando por la Escritura. Yo tengo la mente de Cristo. Yo no puedo decir: Señor, es que yo nunca tuve la capacidad de entender lo que tu palabra decía. Y el Señor le va a decir: eso no es verdad. Desde que usted me conoció como Salvador, a partir de ese momento usted fue capaz de entender la palabra de Dios, desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Y si no la entendió, no es porque no tenía la capacidad, sino porque no quiso hacerlo. Porque en su responsabilidad humana, usted se negó a hacer lo que yo le pedí y siguió el pensamiento del mundo y las corrientes del mundo. Es triste en este momento, a manera de ejemplo, pero es un ejemplo que debemos de atender. Más ahora que antes, que nuestros niños van a la escuela y ¿qué les están enseñando ahorita? Claro, necesitamos que aprendan matemática y que aprendan estudios sociales y que aprendan inglés, claro, muy bien. Pero además, ¿para qué están aprovechando el mundo que nuestros hijos vayan a la escuela? ¿Para enseñarles qué? Diversidad de género. O sea, y entonces empiezan a poner o a sembrar pensamientos de duda sobre su personalidad. Y estamos exponiendo a nuestros hijos a que eso pase. Entonces van al colegio y es la misma enseñanza a mayor nivel. Y van a la universidad, pero ya en la universidad se vuelve a dar el fenómeno, no solamente de que se hable de todo esto o se practique todo esto, sino de que nieguen a Dios o que Dios no tiene nada que ver en las decisiones que ustedes y yo tenemos que tomar. Ese es el pensamiento del mundo. Y usted ve a algunos creyentes que como que dice: hey, algo hay que sacrificar. Porque si no estudian, entonces no van a lograr nada en la vida. Bueno, está bien, algo hay que sacrificar y sacrifiquemos a nuestros hijos y entreguémoslos a Moloch, metafóricamente hablando. O sea, entreguémoselos al mundo y que vayan al infierno. No es que no deban estudiar, es que los padres tienen una responsabilidad en sus hogares para sembrar primero la palabra de Dios para salvación y luego para que nuestros hijos también ajusten sus mentes a la mente del Señor, ciñan sus pensamientos a los pensamientos de Cristo. No es responsabilidad de los maestros, ni es responsabilidad de los maestros de escuela dominical, de la iglesia, es responsabilidad de los padres. Así que si el padre no ciñe sus pensamientos a los pensamientos de Cristo, ¿qué esperanza tenemos en los hijos? Ninguna. Cuando para los padres las cosas de Dios son opcionales y no tienen el verdadero valor, porque cuando quieren las atienden y cuando no quieren no las atienden, eso lo van recibiendo nuestros hijos y llegan a tener el mismo estilo de pensamiento. Estamos como preparándole brasas para echarle más fuego al infierno. Pero que no sean nuestros hijos. Por eso es importante que los padres ciñan sus pensamientos para que puedan no solamente crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente vivir una vida santa, sino guiar a sus hijos y a sus nietos
en el camino que lleva hacia la salvación. Porque si usted se descuida, ¿qué va a pasar? Creo que lo más triste que podría pasar en mi vida es morirme, estar en el cielo y no ver a mis nietos ahí. O a mis hijos. Qué profundo dolor. Solo porque yo nunca me entregué y nunca enseñé y fui descuidado con la responsabilidad más grande que tenía, mi familia. Así que tengo que ceñir los lomos de mi entendimiento. Es un imperativo aquí, o sea, es algo que el Señor nos está pidiendo, el Espíritu Santo lo está demandando de nuestras vidas. Y me lo está diciendo a mí. Y yo podría ser descuidado y decir, Señor, yo se los prediqué a la iglesia, y el Señor me va a decir, qué bueno que se los predicó a la iglesia, pero yo hablé primero con usted. Y a mí me está diciendo que no importa si soy pastor, y no importa si soy maestro, y no importa cuántos años tenga de enseñar, y no importa si me he leído la Biblia tantas veces, y nada de esto importa. Si al final yo no tomo la decisión de ceñir mis pensamientos a los pensamientos de Cristo. Y por esa razón es que dentro de las iglesias, en este momento, en algunos púlpitos, en lugar de estarse predicando la palabra de Dios, se están predicando filosofías humanas. Y en lugar de estar poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, están guiando a la gente a que ponga sus ojos en las cosas materiales. Y eso es terrible. Así que en primer lugar, desde el que enseña hasta los que escuchan, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos está exhortando a que tengamos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Bueno, algo más para ya que nos metimos en el tema, es que cuando yo ciño mis pensamientos a los pensamientos de Cristo, consecuentemente voy a pensar como Cristo. Es lógico. Y cuando piense como Cristo, voy a sentir como Cristo. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir. Si pienso como Cristo, siento como Cristo. Yo no puedo sentir lo que Cristo sentía si no he empezado a pensar como Él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios que Él tenía que venir a cumplir. Y cuando yo tengo el sentir de Cristo y sé que Dios tiene un plan para mi vida y un plan para la iglesia, entonces me dedico a buscar cuál es ese sentir y a vivir ese sentir y a cumplir con eso que el Señor está pidiendo. Y eso me hace empezar a caminar en una vida santa, en una vida apartada. Y no en una vida mundana donde yo transito por el mundo y le pido a Dios que me bendiga en mi tránsito por el mundo. No funciona así. Haya pues en vosotros entonces este sentir. Sigo leyendo ahí y dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué me quiere decir aquí el Espíritu Santo con ser sobrio? Claro, cada vez que pensamos en sobrio, el antónimo de sobrio para mí, ¿cuál es? Ebrio. Ser sobrios. Bueno, alguien diría, bueno, el Espíritu Santo me dice que no me emborrache.
¿Qué quiere decir dentro de este contexto sed sobrios? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que implica? Ser sobrio es un llamado a mantenerse vigilante. Eso es, tengo que estar vigilante. Sed sobrios, tengo que estar vigilante. Una vez cuando vivíamos allá por donde vive mi suegra, llegó una vecina y me dijo, tenga cuidado porque quieren meterse a robar en su casa en la noche. Y desde luego la casa no estaba segura y yo creí las amenazas de que querían meterse a robar. ¿Qué hice? Me fui a acostar y dije, Señor, yo voy a dormir, usted cuide la casa. Hice eso. Pues, lógicamente no. No es que el Señor no pueda cuidar la casa, claro. Pero lo que hice, ¿qué fue? Vigilar. Quedé vigilando la casa. Ahí estaba a las 2 de la noche, 1 de la mañana, con la puerta abierta y la luz encendida del corredor y que los maleantes que pasaban me vieran que ahí estaba. Entiendan, estoy vigilando, no quiero darles oportunidad alguna. Después oré para que el Señor nos ayudara para poder darle seguridad a la casa y el Señor fue maravilloso y lo logramos hacer. Pero eso implica la sobriedad. Satanás es un león rugiente que anda buscando ¿qué? ¿Cómo devorarme? Yo lo sé. La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Él quiere devorarme, Él quiere destruirme, Él quiere borrarme, si puede, matarme. Entonces yo tengo que ser sobrio. Tengo que estar atento. Va a venir con tentaciones sutiles. Y va a empezar a buscar en mi concupiscencia que yo me deslice detrás de ese pecado que me gustaba cuando estaba en el mundo. No, pues mira, tomarse un trago no es tan malo. Y ir a un baile, a un salón ahí, aunque sea usted solo, no vaya con su esposa y baila con cualquier mujer, eso no es tan malo. Y tal vez alguien se está preguntando, ¿eso es malo? Y se empiezan a abrir portillos hacia el libertinaje, portillos hacia la maldad, portillos a quedar embriagados, portillos a enfermarnos, portillos hacia el adulterio, portillos hacia donde sea. Y al final no puedo decir que Satanás me estaba obligando a hacerlo, pero me estaba tentando, seduciendo. Y yo estaba aceptando lo que él me decía y me estaba dejando deslizar, me estaba dejando mover de mi posición cristiana, de mi andar con Cristo, de tener mis pensamientos ceñidos a los de Cristo, y me estaba dando una ventana de oportunidad y me empecé a apartar del Señor y sin darme cuenta empecé a revolcarme en los cerdos o con la comida de los cerdos y empecé a dejar de ser lo que Dios quería que fuese y ya no estaba en santidad, sino andaba como cualquier otro mundano. Pisoteando la sangre de Cristo. No fui sobrio. No fui vigilante. Y por eso entendemos que hay muchas personas que se les olvidó vivir en el temor de Dios. Y que creen que pueden vivir dándole a Dios las gracias y luego de que terminan de orar dándole a Dios las gracias, ir a hacer lo que se les ocurra hacer en el mundo. Por eso aquí hay un llamado, es un llamado profundo que el Espíritu Santo está haciendo. Sed sobrios. Estar vigilantes.
para que Satanás, dice la palabra de Dios, no tome ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Después sigue el texto, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es esto de esperar por completo? Es que es muy detallado, ¿no? Es una frase muy detallada. Hay que esperar, y hay que esperar por completo, y además debo hacerme la pregunta, ¿y qué es lo que tengo que esperar? Es un llamado a tener determinación, esperar. Si usted no está determinado a esperar, usted va a empezar a ser vacilante en las cosas. Cuando una persona a la cual usted le tiene todo su respeto y en la cual usted confía absolutamente, le dice, espérese, deme tiempo, yo le voy a ayudar en eso, yo le voy a solucionar ese problema. Usted siente en ese momento como un descanso, ¿verdad? Así como, ya yo sé que fulanito de tal lo va a hacer. Y usted empieza a esperar tranquilo, por completo, con seguridad, con determinación. Ahora, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque puede ser que esa persona se nos murió antes que nos cumpliera. Pero cuando Dios es el que me lo está diciendo y Dios está comprometiendo consigo mismo para bendecir mi vida, yo puedo esperar con seguridad, con determinación. Y aunque el mundo me dice, usted parece tonto o usted parece un loco creyendo lo que la palabra de Dios dice, y si Dios no le cumple, y yo puedo decir por dentro, es que Dios me cumple. ¿Y cómo está usted seguro que la palabra de Dios va a ser bendición para mi vida? Yo no le puedo explicar, pero yo estoy seguro que lo que dice aquí es para mi vida y me va a bendecir. Y puedo esperar con determinación que las promesas del Señor se cumplan para beneficio mío. Y la gente tiene que ver esa determinación. Usted es un fanático religioso. Amén. Usted es un loco religioso. Amén. A usted nadie lo mueve de su manera de pensar. Qué dicha que lo entendió. Porque yo espero, mi esperanza, yo espero con determinación. No quiero ser regañado por el Señor como cuando el Señor le llamó la atención a los apóstoles en la barca y el Señor les dijo, hombres de poca fe, no tenían determinación. Esperar con determinación. No lo que yo quiero, porque yo puedo decir, es que yo se lo pedí a Dios, ahora Dios está obligado a dármelo. No, yo no voy a esperar lo que yo quiero, yo voy a esperar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que lo que yo quiero. Siempre. Y por eso dice el Señor, mas hágase tu voluntad y no la mía. Y Señor, esto es lo que yo te pido, pero hágase tu voluntad, porque tu voluntad es soberana, es perfecta, es maravillosa, es lo mejor para mí. Espero con determinación, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Que es lo que el Señor me propone en su palabra. Entonces sigue diciendo ahí que debo esperar con determinación, con firmeza,
Porque si yo no estoy determinado, ¿qué sucede? Analicémoslo un momento. Cuando yo no estoy determinado, soy vacilante, empiezo a andar entre el mundo y la iglesia, o entre el cielo y el infierno, por decirlo de otra manera. Y un día, tal vez no muy lejano, el Señor me va a llamar a su presencia. Y ahí va don Ronald a la presencia del Señor. Y mientras que hay aquí un funeral y alguien está llorando, espero, yo llego a la presencia del Señor y miro lo más maravilloso que se puede mirar, que es el rostro del Señor Jesucristo. Y cuando miro el rostro del Señor Jesucristo, voy delante de Él y voy a comparecer delante de Él. Y aunque mi salvación es segura porque está escondida en Cristo, y nadie puede quitarme la salvación que tengo, el Señor me va a decir, venga, necesito que me dé cuentas. Dame cuentas de tu mayordomía. A esto es lo que llamamos el tribunal de Cristo. Y si yo anduve en santidad porque ceñí mis pensamientos a los pensamientos de Cristo y tuve el sentir de Cristo y estuve firme en mi esperanza en Cristo con determinación, con buena vigilancia y obedecí lo que el Señor me decía, el Señor me va a dar coronas, recompensas, bendiciones. Y si no, voy a estar avergonzado delante de su presencia. Y esto que les estoy diciendo no es una metáfora. Es algo por lo que usted y yo tenemos que pasar en algún momento. Y yo no puedo ir de la mano con mi esposa al tribunal de Cristo. Tengo que ir solo. Tengo que dar cuenta, yo. Por eso tengo que tener esa determinación, esa firmeza. Dice 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Y qué es lo que tengo que esperar? Porque ahí el texto me está diciendo, y esperar por completo. Y dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hemos hablado tantas y tantas veces del rapto, ¿verdad? La iglesia, ¿qué es lo que está esperando? Que el Señor venga hoy. ¿Sí? Que este día no termine sin que el Señor haya venido por su iglesia y todos estemos juntos en el cielo. Y si no pasa hoy, el Señor sabe cuándo va a ser el momento, pero el deseo de nuestro corazón es que el Señor venga y nos lleve para estar con Él. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso. Pero de lo que se habla, porque esto es lo que pasa en el colectivo, pero de lo que a veces se habla poco es de qué es lo que va a pasar en el individual. ¿Qué me va a pasar a mí cuando el Señor venga por su iglesia? En ese momento, bueno, si la persona murió, su cuerpo va a resucitar y se va a unir con su espíritu en el cielo. Y si estamos vivos, vamos a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor ahí en las nubes. Pero ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos van a ser transformados. Ya no vamos a andar o a tener este cuerpo semejante al cuerpo de Adán, que se va enfermando, que se va desgastando, que se va envejeciendo, un cuerpo mortal que va a terminar en la sepultura sí o sí, sino que vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado.
Y pocas veces meditamos en esto. Pero es a esto a lo que nos está llamando la atención. Y dice, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es lo que vamos a tener. Y dice Filipenses capítulo 3, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y vamos a tener entonces cuerpos glorificados. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? No lo sé. Alguien me preguntaba, hermano, ¿y las personas se van a poder reconocer en el cielo aunque tengan cuerpos semejantes al del Señor Jesucristo? Por lo que vemos en las Escrituras, sí. En la parábola del rico y Lázaro, el rico reconoció a Abraham. Cuando Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan los reconocieron. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, no tenemos mayor luz después de esto. Pero lo que sí sabemos es que vamos a tener cuerpos semejantes al del Señor Jesucristo. Cuerpos glorificados y cuerpos que ya no se van a corroer o a corromper o a podrir. Que no se van a envejecer. Que no tienen que preocuparse por la enfermedad, que no hay que preocuparse por el cáncer y que no hay que preocuparse por el coronavirus y que no hay que preocuparse por absolutamente nada porque no hay enfermedad y no hay nada que nos pueda esperar de esto en el cielo. Así que hace que la esperanza de estar en el cielo sea algo maravilloso. Por eso Pablo decía, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar aquí es necesario. Porque hay que predicar el evangelio, hay que ser luz, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. A veces cuando le dicen a alguien, mira, es que se está muriendo, oremos para que el Señor haga un milagro. Bueno, pero estar con Cristo no es muchísimo mejor. Claro, no voy a empezar a orar porque la gente se muera. Y ustedes entienden que de momento de familia estamos en una situación delicada. Pero no cambia la verdad. Y aunque la muerte pueda doler en humano, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y los hermanos que han partido y están con el Señor en este momento, están felices, se sienten dichosos y glorifican el nombre de Cristo. Así que tenemos entonces este versículo 13 que es el que nos dio tiempo de ir desarrollando, ¿verdad? Tiene detallitos, pero ¿qué voy a hacer con lo que el Señor me dijo? ¿Qué voy a hacer con lo que el Señor me dijo esta mañana? Porque soy responsable de lo que el Señor me está diciendo. Ya no soy ignorante de lo que el Señor me está diciendo. Yo tengo que tomar una determinación personal de lo que el Señor me está diciendo. Y tengo que salir de aquí con la esperanza de obedecer, de caminar en santidad, de ceñir mis pensamientos a los pensamientos de Cristo y no a los del mundo, de ser sobrio, de estar vigilante porque sé que Satanás quiere destruirme, de mantenerme firme en la esperanza de lo que Dios me dice y me promete, porque Dios se ha comprometido consigo mismo para bendecir a sus hijos. Y de entender que el tiempo desde este instante hasta que esté en la presencia del Señor no es lo importante, porque este tiempo va a pasar. Lo importante es cuando estemos en el tribunal de Cristo y no estemos avergonzados delante de Él. Y el Señor se lo dice a toda la iglesia:
Pero yo tengo que ser responsable porque me lo está diciendo a mí. Me lo está diciendo a mí. Y tengo que asumirlo. Tengo que asumirlo. Nuestros hijos y nuestros nietos nos necesitan porque Satanás quiere destruirlos. No puedo seguir navegando en aguas tibias porque eso es abominable delante de Dios. Debo de salir determinado a ceñir mis pensamientos a los pensamientos de Cristo para tener el sentir de Cristo. No puede ser de otra manera. No es opcional. El no hacerlo es rebeldía. Pero es mi responsabilidad personal. No podemos obligar a nadie. Depende de cada creyente. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos quería enseñar en esta mañana. Vamos a inclinar el rostro. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué va a hacer? Y mientras usted habla con Dios sobre el mensaje a su corazón que acaba de escuchar, puede ser que haya alguien que no conozca a Cristo. Dios le ama. Dios le ama. Y Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted se condene. Dios envió a Jesucristo, su Hijo amado, para recibir el castigo de sus pecados, para que usted pueda tener vida eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de su salvación. Entréguele su corazón a Cristo. Si usted quiere, tiene la necesidad de ser aconsejado sobre el tema de conocer a Cristo, de recibir a Cristo en su corazón para salvación de su alma, por favor, al final venga y conversemos. O si está en su casa, comuníquese con nosotros. Porque el deseo es que usted comprenda realmente sobre este asunto de la salvación y no que se vaya a engañar creyendo que es salvo porque repitió una oración. La necesidad es hoy. Gracias, Padre, por este momento, por tu misericordia. En el nombre de Cristo, Padre, si alguien no te conoce, que pueda ser día de salvación. Si alguien en la casa, Padre, está allí, Señor, debatiéndose con esto, Padre, te rogamos para que pueda llegar al conocimiento de la verdad. Y pedimos, Padre, para que este mensaje que nos has hablado pueda ser, Señor, comprendido, pueda ser sembrado en nuestra mente y corazón, que pueda producir frutos, Señor, que podamos entender el llamado que tenemos a la santidad, que dejemos de pensar lo que el mundo piensa para empezar a vivir lo que Cristo piensa y a sentir lo que Cristo siente. Y de esta manera, Señor, ser encaminados al cielo y cuando estemos en el tribunal de Cristo no tengamos que estar avergonzados. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por los hermanos que están presentes. Gracias, Señor, por los que están desde sus hogares. Bendíceles, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y amén.
humillación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de día, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de día, cantar. Tu gran divinidad, Dios, es sin igual, anciano de día, cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de día, no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará. Que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.